Hoy, en Palabra y Vida, vamos a entrar en el profeta Jonás, conocido por estar en el vientre de la ballena, un libro que suscita comentarios de todo tipo. San Jerónimo, el autor de los primeros siglos, le dedicó 700 páginas de comentarios a ese libro. Fíjense qué importante, porque es un libro ameno, es un libro hasta cómico, porque hay escenas cómicas, si uno lo ve. Es un libro paradójico, porque se presentan disyuntivas, y después, sobre todo, es un libro aleccionador, tiene una gran enseñanza. Y por eso no podemos comparar a Jesús con el Jonás del siglo VIII, porque el personaje de Jonás existió entre el 783 y 743 a.C. En Segunda de Reyes 14:25 está el personaje histórico de Jonás. Este libro hace referencia a... Este es un libro que está escrito después del exilio. Es un libro que, vamos a ver, primero que nada, sabemos que está escrito después del exilio por su lenguaje. El lenguaje que utiliza, los rasgos que utiliza son de tipo persa, el imperio persa, que el imperio persa es después del destierro de Babilonia. Y también porque que Nínive se haya convertido no es un hecho histórico. Si Nínive, que era la ciudad del momento, destruida en el 612 a.C., si Nínive se hubiese convertido, eso definitivamente se habría sabido. Una conversión de Nínive habría causado un revuelo. Es como que se convierta Nueva York entero ahora. Imagínense que los neoyorquinos se convirtieron todos al Señor. Bueno, eso, además de eso sería un milagro, pero bueno, no quiero ir en contra de los neoyorquinos, de cualquiera de las grandes ciudades en donde es difícil que ocurra un fenómeno de este tipo que pase desapercibido en la historia. Entonces, no es un libro tampoco profético, porque, señores, este libro pone en ridículo a veces a Jonás. Jonás a veces da risa, porque Dios le pide una cosa y sale huyendo para otro lado. O sea, no vamos ahora a ver el libro, pero es un libro que tiene rasgos históricos distorsionados. ¿Qué quiere decir? Miren, en la historia, acuérdense que si seguimos nuestro famoso esquema de el destierro de Babilonia, aquí, este es el destierro de Babilonia, si nosotros entendemos que Nínive fue destruida en el 612 a.C., y sabemos que el profeta vivió para esta época en Segunda de Reyes 14:25. Segunda de Reyes 14:25. Entonces, si es un libro de esta época, entendemos que este es un libro que está tratando de hacer una historia, utilizando personajes históricos para hacer una enseñanza. Es un cuento didáctico, que no es histórico realmente lo que pasó, pero sí utiliza personajes de la historia, arquetípicos. Por ejemplo, si alguien utiliza el ejemplo de es un Trujillo, no quiere decir que ese es la reencarnación del que existió Trujillo, o un Hitler, sino que a veces hay personajes que son arquetipos de lo que son la maldad. Y Nínive era la ciudad malvada, la sanguinaria Nínive, fue famosa para que se usa como un ejemplo de una ciudad tan más perversa que se convirtió. Otra así podría haber sido Sodoma, pero utiliza Nínive porque es una ciudad sanguinaria, una ciudad que no llegó a tener más de 5 kilómetros de diámetro y muy poca gente. No hacía falta 3 días para recorrerla. Era un pueblecito, lo que llamaríamos hoy. Nínive, puesta en el tamaño de lo que sería hoy, yo creo que no sería muy difícil que sea capital de provincia en un importante país. Entonces, ese es Nínive. Entonces también hay rasgos fabulosos. Por ejemplo, marineros que se convierten cuando tiran a Jonás, que finalmente descubre que es el pecador y lo tiran, entonces se convierten y hacen un sacrificio de alabanza tipo judío, ellos que no son judíos. Después la ballena que se traga a Jonás, y después el ricino que crece en un día. Dios hace crecer en un día un ricino y después lo destruye. Esos son hechos fabulosos que dan a entender que es una narración. Hay gente que dirá, pero entonces no es historia. No, ¿y qué?
No importa. Es como que no es historia tampoco la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo es una historia ese hijo pródigo en la historia no existió. Es un cuento que está tratando de dar una enseñanza. No es lo mismo el libro de Reyes, el libro de todos esos libros históricos, que el libro de Jonás, que es un cuento didáctico que está tratando de enseñar la importancia que tiene Israel de abrirse a la conversión de los gentiles, a Nínive y a todos. Ese tema estaba para esta época prohibido completamente. La conversión, la posibilidad de abrirse a los gentiles solamente ocurre después del destierro. Por eso es que se supone que cuando se habla de la posibilidad de que se conviertan gentiles, porque los judíos no eran evangelizadores, no fue como la iglesia cristiana que salió a evangelizar. Los judíos estaban en su templo y el que quiera venir que venga, y siempre en su templo y más nada. Eran introvertidos. Por eso ver a una ciudad comenzando a convertirse quiere decir que ya se ha generado la diáspora judía. Los judíos comenzaron a desperdigarse después del destierro y entonces se convertían en muchos lugares porque habían muchas sinagogas en muchos lugares y eso generaba la conversión. Y así uno decía, Nínive se va a convertir mandando al profeta Jonás. O sea, Jonás es del siglo VIII, pero está hablando de un ejemplo puesto en el siglo III o IV antes de Cristo, tratando de invitar a la mentalidad judía a abrirse a que los gentiles puedan convertirse. Se permite utilizar una narración así, si los que están leyendo entienden que es una narración del tipo. Algunos dirán, no, pero si no es histórico. Miren, a Jesús le encantó la historia. Le encantó a San Jerónimo. Y le encantó a una gran cantidad de personas. Jesús lo usó incluso. A Jesús, acuérdense que a Jesús le pidieron en un momento, Mateo 8, 11 al 12, le fueron a él y le dijeron, danos una señal. Y Jesús dijo en el capítulo 8 de Marcos, ¿por qué esta generación pide una señal? Yo les aseguro que no se dará a esta generación ninguna señal. Ninguna. O sea, Marcos, acuérdense que el primer evangelio, el más antiguo, es Marcos. Después vienen ahora Lucas y Mateo. Vamos a ir viendo en ese pasaje qué dice en Lucas y qué dice en Mateo. Comencemos con Lucas. En Lucas dice así, Lucas 11, del 29 al 32. Dice, esta generación es una generación malvada y pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Aquí Lucas dice que Jonás es una señal para los ninivitas, así como Jesús lo es para la generación actual. Bueno, esa es una manera de expresarlo. Vamos viendo cómo lo dice Mateo, cómo Mateo se hace referencia a ese pasaje. Mateo 16 dice así. Se le acercaron los fariseos para poner la prueba y le piden que le muestre una señal. Y entonces le dice, generación malvada y adúltera, una señal pide y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Pero aquí en Mateo ha explicado, en Mateo se explica en el capítulo 12, aquí es el pasaje más importante, en donde Jesús se muestra entusiasmado con la figura de Jonás. Y hace Jesús la comparación de Jonás con él. Miren lo que dice en el capítulo 12, versículo 38. Entonces le interpelaron los escribas y fariseos, maestro, queremos ver la señal hecha por ti. Mas él respondió, generación malvada y adúltera, una señal pide y no se le dará otra que la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí es importante entender que en Mateo está explicando, Jonás dormirá en la ballena, hará un stand-by 3 días ahí y volverá a la vida. Y Jesús hará lo mismo, pero agrandado, porque estará en la tierra, estará muerto 3 días y de allí la resurrección. O sea que es una visión, de una comparación
en donde Jesús es parecido a Jonás, pero en una dimensión mucho mayor, porque no solamente volver a la vida devuelto por el pez, sino que es ahora muerto para volver a la resurrección. Y esa es la señal que Jesús está anunciando. Esa es la señal. No busquen señales que no sea esta, porque cualquier otra señal que no se apoye en esta primera y en esta fundamental no vale nada. O sea que fíjense qué importante es para Jesús la vida de Jonás, que se lo apropia como comparación para poder explicar la importancia. Y por eso San Jerónimo va a decir, literalmente va a decir, Jesús es el verdadero Jonás. Es así, es importante porque lo van en la iconografía de las catacumbas. Si usted va a las catacumbas romanas, la primera figura que aparece en las catacumbas 114 veces es el buen pastor. Pero después del buen pastor, la segunda que más aparece es nada más y nada menos que la de Jonás. Jonás aparece 57 veces. Dibujo de Jonás, haciendo referencia a una especie de liturgia bautismal en donde es tirado al agua y después de 3 días sale del agua. Es como una especie de muerte y resurrección de Cristo, participación de la muerte y resurrección de Cristo. O sea que Jonás es comparado en la liturgia del bautismo como una especie de zambullirse en el agua para salir al tercer día. Y después el tercero va a ser Lázaro, 53 veces. O sea que más importante para evocar la resurrección que Lázaro, que el mismo Lázaro, va a ser nada más y nada menos que Jonás. Jonás, en la literatura y en la iconografía de la antigüedad, es una de las figuras esenciales para evocar la muerte y la resurrección de Cristo, porque el mismo Jesús, en el capítulo 12 de Mateo, se apropió de esa figura para hacer referencia a esto.